Desde Orlando, Florida y para todo el mundo, Centro Cristiano Restauración presenta Tiempo de Restauración con la apóstol Miriam Saldaña. Aconteció un día que entró en una barca, en un bote, en un barquito, con sus discípulos y les dijo, diga eso conmigo, pasemos al otro lado del lago. Así se llama el mensaje en esta noche, pasemos al otro lado. Pasemos, le dice el Señor a sus discípulos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? En otras palabras, no hemos visto algo así. No hemos visto que la naturaleza se sujete al orden de una persona. Vamos entonces a Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. En otras palabras, voy a parafrasear un poquitito para que vayan uniendo. No sea que habiendo él prometido que estaría con nosotros hasta el final y que íbamos a cruzar hasta el otro lado, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, diga también a mí, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero, mire qué triste, no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó el oír la palabra. Eso se debe de subrayar. No les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Este pasaje bíblico comienza con una invitación de parte de Jesús a sus discípulos para pasar al otro lado. Nosotros igualmente hemos recibido invitación de parte del Señor. Las invitaciones nos hacen sentir a nosotros bien. Nos gusta que cuenten con nosotros. Nos gusta ser incluidos cuando se van a hacer celebraciones, cuando se va a hacer algún evento. No necesariamente tiene que ser un evento, nos gusta ser incluidos en las reuniones, porque cuando nosotros incluimos a las personas, estamos diciendo eres importante. Por el otro lado, cuando excluimos, estamos diciendo no eres importante. Pero las invitaciones nos hacen sentir bien, y las invitaciones en la vida del ser humano comienzan desde muy temprano. Si usted es padre de un niño de 3 o de 4 años, posiblemente ya haya recibido ese niño una invitación para estar en una de las celebraciones de cumpleaños de sus amiguitos. Y ahí vamos, y comienzan las invitaciones y comienzan las celebraciones. Y hemos ido a las celebraciones de los cumpleaños de los niños. Y luego nos encontramos entonces en la fiesta del quinceañero. Luego nos encontramos en la fiesta de la graduación. Y siguen llegando las invitaciones hasta que un día, entonces ya la invitación es para una boda. Luego para los aniversarios. En fin, son muchas las invitaciones que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, recibimos aquí en la tierra, en nuestra vida. Pero de todas esas invitaciones que hemos recibido en nuestra vida, ¿cuáles consideramos ser la de mayor importancia?
Bueno, cuando miro en la escritura, veo que todo el ministerio de Jesús se compuso de invitaciones. Constantemente Jesús estaba invitando a las personas a que le siguieran. Pero cuando me voy aún al Antiguo Testamento, veo que Dios continuamente invita: venid a mí, venid y estemos a cuenta. Esas son invitaciones que Dios extiende al pueblo. Pero Jesús en su ministerio continuamente anunciaba y decía: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa era una invitación, ¿verdad?, que tenía una gente en mente. Todos los que estaban cansados, todos los que estaban cargados. También hizo en una ocasión otra invitación, y esta era para todos aquellos que tenían hambre y sed de justicia. Venid a mí todos los que tienen hambre, porque yo soy pan. Venid a mí todos los que tienen sed, porque yo soy agua. Aleluya. Venid a mí todo el que esté sediento, todo el que esté solo. Vengan a mí todos los que estén en tinieblas, porque yo soy la luz. El que viene a mí no andará en tinieblas. Termina en el Apocalipsis diciendo: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere la voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios continúa invitando al hombre a que se acerque. Y las invitaciones de Dios, las invitaciones de nuestro Señor Jesucristo, siempre están llenas de promesas. Y en este caso, la invitación vino de parte del mismo Señor Jesús y fue directamente a sus discípulos. Viene después de ese largo día de ministración que les acabo de explicar. 24 horas intensas de ministerio, porque el Señor no se detenía. Y ahora desea que sus discípulos pasen al otro lado. Les garantizo que no era para tener allí un pasadía. Les garantizo que no era para sentarse, ¿verdad?, a disfrutar. El escenario era con propósito, porque las invitaciones del Señor siempre vienen con propósito. Siempre vienen para que se lleve a cabo el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Es una invitación para que no nos quedemos a donde estamos. Pasemos al otro lado, le dice. Y cuando dice pasemos, está incluyendo. Él no les dijo: váyanse al frente que yo voy después, como dijo en una ocasión. En esta ocasión les dice: pasemos al otro lado. En otras palabras, yo me voy a montar en la barca contigo. Ahora, mira el detalle. Para llegar al otro lado había que atravesar el lago. Había algo de por medio entre este lado y el otro lado. No veo que hubiera un puente. No veo que hubiera un atrecho o que había una carretera. Había que tomar la barca y había que cruzar el lago. El viaje será por agua, pero no debes de tener temor, porque el que te invita va contigo. Él dijo: pasemos. Es una invitación que garantiza su compañía. Es una invitación que asegura su comunión. Es decir, que si vas contigo en la barca, puedes compartir con Él, puedes tener comunión con Él. Te garantiza también la seguridad de que al otro lado también puedes contar con su compañía, puedes contar con su comunión. El que te invita de este lado te acompaña en la travesía y también estará contigo al otro lado. Amén. El otro lado casi siempre provoca incertidumbre. Casi siempre provoca inquietud por el hecho de desconocer lo que hay en el otro lado. En este lado me siento cómoda, porque en este lado yo conozco los pormenores, yo conozco lo que hay. No solamente lo conozco, sino que lo puedo manejar. Estoy familiarizada, estoy en el ambiente que conozco. Pero cuando recibo una invitación para ir al otro lado, me hace detenerme para pensar: ¿qué será lo que hay en
el otro lado. Bueno, les adelanto que en el caso de los discípulos, ellos debieron de haberse sentido un poco inquietos, porque ellos sabían que al otro lado del lago lo que había era una comunidad de gentiles, de gente que no pensaban como ellos, de gente que no creían lo que ellos creían, de personas que aún ellos pensaban que no estaban incluidos en el plan de salvación de Dios. Eran extranjeros, con ellos no nos debemos de juntar, de ellos debemos de apartarnos, de ellos debemos de alejarnos. Y ahora Jesús está haciendo una invitación para que vayamos al otro lado. Yo quiero traer eso a una aplicación práctica, porque nosotros de verdad no vamos a cruzar el lago de Nazaret, el lago del mar de Galilea. Nosotros no hemos recibido esa invitación literal, pero nosotros sí hemos sido abordados por el mismo Jesús para que nosotros nos lancemos en una travesía, en una embarcación. Y Dios nos está diciendo hoy: no te quedes en este lado, vamos para el otro lado. Aleluya. El otro lado, cargado de incertidumbre. Ese otro lado que me provoca inquietud. Ese otro lado que me saca de la zona de comodidad. ¿Qué hay en el otro lado? Alguien que me pregunte: ¿qué hay en el otro lado? ¿Qué hay en el otro lado? ¿Qué hay después del divorcio? ¿Qué hay después de la separación? Porque si nos pone a temblar, amén, el pensamiento de que nos vamos a casar, ¿y qué me dice cuando llega el divorcio? Y ahora sí, que se fue la seguridad que tenía. Ahora me quedé sin el seguro. Ahora es un solo sueldo. Ahora depender de child support. ¿Qué será lo que hay en ese otro lado? ¿Qué será lo que habrá después del divorcio, después de la separación? Ahora que mi escenario ha cambiado, ahora que todo se ha ido al suelo, ¿qué será lo que hay al otro lado? Debes identificar quién está detrás de la oposición. Detrás de la oposición. Porque si no, cuando te comiences a sentir abandonado por el que te invitó, porque eso fue lo que pasó, comenzó la tormenta y Jesús está durmiendo. Jesús está tranquilo. El corazón de Jesús no está atormentado. Los discípulos están agitados, están luchando con la barca. Los vientos están soplando, el agua se está metiendo dentro de la embarcación y ellos están sudando, están agitados. Y Jesús está durmiendo. Yo no sé si tú te has sentido en ocasiones así, pero es mi experiencia en mi vida. Yo he pasado por momentos que parece que mi Jesús está dormido en la barca. Yo sé que está conmigo. Yo sé que está conmigo porque Él me prometió que iba a estar conmigo. Óyeme, pero de verdad que parece que está en un profundo sueño. No se hace sentir, no se da por entendido. Está desentendido de lo que me está pasando. Tal parece que está ajeno. Tal parece que no le importa todo el esfuerzo, toda la situación que estoy viviendo. Jesús está presente pero dormido. Es un buen tema para un mensaje. Jesús presente pero dormido. Y ahí están ellos. Pero es que no podemos entender cómo este puede estar durmiendo así. Óyeme, y es cuestión de tiempo. Cuando tú comienzas a sentirte abandonado, cuando tú comienzas a sentirte como que a Dios no le importa, es cuestión de tiempo en lo que sale un grito de desesperación. Y fueron a despertar a Jesús. Y ellos no fueron a despertarlo con una musiquita linda del teléfono. Y no. ¡Maestro! Yo estoy segura que lo estremecieron. Había que estremecerlo fuertemente de acuerdo a ellos, porque si el estremecimiento que estaba provocando la tormenta no lo despertaba, tienen que haberlo estremecido bien fuerte. Maestro, a ti no te da cuidado que nos estamos ahogando. Es que tú estás desentendido. Es que a ti no te importa lo que yo estoy sintiendo en este momento. ¿Por qué me dejas luchando solo? ¿Por qué me dejas batallando sola? No puedo entender por qué tú estás durmiendo en la tormenta.
¿Por qué no intervienes? Es que no te preocupa mi situación. Nos sentimos incómodos y entonces comenzamos a reclamarle al Señor. Y me está muy interesante el hecho de que Jesús lo primero que hace cuando despierta es inmediatamente reprender al viento y a la mar. ¿Ven? Y le ordena a las olas que se estén quietas, al viento que cese. Amén. Y todo quedó en calma. Una sola palabra que sale de la boca de Jesús con autoridad trajo la calma, trajo la bonanza. Lo describe como la bonanza. Aquello fue así: now you see it, now you don't. Y los discípulos perplejos. Y Jesús dice: este es un buen momento para traer una lección. Y es un buen momento para que nosotros traigamos una aplicación que nos sirva para nosotros trabajarla y utilizarla en medio de nuestras tormentas. ¿Quién está detrás de tu tormenta? ¿Quién está detrás de la situación que estás batallando hoy? Jesús no dio rodeos. Jesús reprendió al viento y a la mar. Quiere decir que aquel viento no venía de parte de Dios. Los reprendió porque había una fuerza maligna detrás de aquella tempestad, detrás de aquella tormenta. Nos conviene a nosotros identificar quién está detrás de tu problema. ¿Quién está? Porque entonces me puedo encontrar luchando con algo o con alguien en lo natural, cuando la naturaleza es espiritual. Y cuando el asunto es espiritual, las armas que yo utilice tienen que ser espirituales. Ahí es que trabaja aún. Te reprendo en el nombre de Jesús. Porque yo puedo estar hablando con una persona y realmente no estoy hablando con esa persona. Entonces no me hace sentido. Y yo tratando de explicar, y yo tratando de que entienda, y no me entiende, y no me entiende. ¿Y qué es lo que pasa? Que llevo 5 meses tratando de que me entiendas y no me entiende. Y todo lo que se provoca y todo lo que se produce es un mal ambiente, es una tormenta, es una turbulencia. Óyeme, a lo mejor es tiempo de pararse y decirle al viento que cese. Reprender al viento y reprender a la mar. Ya. ¿Por qué será que hay padres que llevan 5 años luchando con un hijo o con una hija? Una situación, ya no encuentran qué hacer. Ya lo llevaron al consejero, ya fueron a la escuela, ya fueron al psicólogo, ya fueron al psiquiatra y nada, mis hermanos, y le dan provisión y le compran el teléfono y le compran el automóvil y nada parece trabajar. Y ellos ahí han orado: sí, Señor, mira, pero el Señor, vete y trabaja tú. Y el Señor dice: el poder lo tienes en tu boca y en tu lengua. Párate, toma posición y toma autoridad y reprende en el nombre de Jesús lo que hay detrás del problema. Ay, pastora, ¿de dónde se saca eso? Ay, qué bueno que me pregunta. En el mismo libro de Marcos capítulo 9, un padre lleva a su hijo a los discípulos. Ya se había cansado de llevarlo a todo lugar, pero ahora dice: finalmente lo voy a llevar a los discípulos. Ahí me tiene que trabajar. Esto tiene que resolver mi problema. Y los lleva a los discípulos para que oraran. Y los discípulos trataron y no pudieron. Pero viene Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? No, Señor, que traje a mi hijo, a tus discípulos, porque es que tiene una condición que a veces cuando eso lo agarra, me lo tira al fuego y a veces me lo tira al agua. Y lo traje a tus discípulos a ver si podían hacer algo, pero ellos no han podido hacer nada. Y el Señor dijo: pues tráigamelo acá. Y el Señor oró y el Señor declaró y el Señor reprendió el espíritu maligno que hacía que aquel muchacho tuviera un comportamiento bipolar. Cuidado con decir ahora que yo estoy diciendo que todos los bipolares. No es eso. Pero estoy diciendo que tenemos que identificar cuál es la fuerza que está detrás del problema que yo estoy trabajando. Es que hace falta discernimiento para trabajar lo que es natural con lo que tenemos natural, pero para trabajar con lo espiritual, con las almas espirituales.
Porque no te va a trabajar de otra manera. Si es en lo natural, el medicamento te va a ayudar. Pero si es espiritual, echa mano de la armadura de la fe. Ponte la coraza, agarra la espada, ponte el yelmo de la salvación, ponte el cinturón de la fe. Ese cinturón de la fe que lo amarra todo, puts it all together. Aleluya, para que te puedas mover en libertad contra toda oposición maligna. Porque cuando el Señor tiene un destino para ti, cuando hay un propósito en tu vida, todo el infierno se levantará en contra. No vas a quedar sin oposición. Y lo tienes que entender, aleluya. No vas a quedar sin oposición. Mientras más José se acercaba a ver el cumplimiento de su sueño, más oposición había. Ay, qué lindo que a los 17 años yo tuve un sueño tan maravilloso. Me dieron una túnica de colores y yo vi que en algún día yo voy a gobernar. Sí, pero antes de gobernar se levantó la oposición. Aleluya, se levantó la oposición, pasó por la cisterna, ahora está en la cárcel injustamente, pero él sabía que iba camino al trono. Por eso no se rindió a mitad de camino, y en la cárcel servía a Dios. En la cárcel Dios le dio favor, en la cisterna Dios le dio favor, y a donde quiera que iba con la corona de favor. Jesús tuvo oposición. Tuvo oposición de todo. Tuvo oposición de los de adentro y de los de afuera. Que si es difícil tener oposición con los de afuera, imagínese con los de adentro. En el círculo íntimo de 12 discípulos había uno que era traidor. Eso duele. Pero Jesús sabía que estaba allí. Y después que tú tengas el entendimiento de que eso está ahí, después que Dios te dé discernimiento y te dé la palabra de ciencia y te diga cuidado con lo que hablas ahora, calla ahora, porque el enemigo está sentado en la mesa. Lo puedes despedir en paz, lo puedes alimentar y le puedes decir come del pan y bebe del vino, pero lo que vas a hacer hazlo pronto, porque ya yo sé lo que hay en tu corazón, ya te conozco. Ay, pero qué difícil es cuando estamos ciegos y no conocemos nada de eso, y todo entonces tratamos de interpretarlo con la mente natural, con la capacidad de acá abajo, y nada nos cuadra y pasamos una vida de creyentes luchando contra las tormentas. Dios le había dicho a Pablo: vas a ir a Roma, es necesario que vayas a Roma. Ya Pablo lo sabía, que en algún momento de su vida él tenía que ir a Roma. Él lo tenía en su agenda y estaba buscando la oportunidad, aleluya, cuando se le diera el momento para él llegar a Roma. Él sabía que iba para Roma. Él no iba a ver el Vaticano, él no iba a ver allí las obras de arte, él iba ahí a testificar acerca de Jesucristo. Era parte del cumplimiento de su propósito, aleluya. Y cuando llegó el momento, abordó la nave para ir a Roma. ¿Sabe cómo iba? Como preso, iba como prisionero. Porque a veces que nosotros tenemos el entendimiento de que cuando nosotros estamos caminando en el propósito y en el camino, en el propósito que nos va a llevar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, que todo nos va a salir bien cuadradito y que vamos a llegar al otro lado planchaditos y que nos van a echar flores en el camino y que la alfombra roja se va a abrir y vamos a llegar allá sin sudar pero Pablo llegó en pedazos. Pablo llegó en pedazos. Se levantó una tormenta que arrasó con todo, con toda la embarcación que se hizo pedazos, aleluya. Pero Dios le había dicho: tú vas a llegar a Roma. Yo no sé cuál es la idea que tú tienes para alcanzar tu propósito, pero a veces que nosotros como que hemos colaborado y contribuido para que se distorsione el mensaje, y hemos creado una generación de creyentes que piensa que todo le va a caer en bandeja de plata.
Entiende que va a haber oposición, pero sigue penetrando, sigue caminando, sigue hacia adelante. No te distraigas, no te desenfoques. Camina hacia adelante, camina al propósito, camina a tu destino. Está dormido, pero está a la distancia de un grito. Y de repente te das cuenta que solo estaba dormido, pero estaba presente. Estaba dormido, pero estaba presente. Y cuando Jesús está presente pero dormido, puede causar o provocar esa impresión de que Él es negligente, de que no le importamos. Casi siempre, iglesia amada, terminamos avergonzados al darnos cuenta que Él ha estado todo el tiempo con nosotros y que Él ha estado a nuestra disposición. Aleluya. Jesús se encargó, Jesús reprendió la tormenta, reprendió la fuerza que había detrás del viento. Puedo llegar a pensar que es eso natural, pero no era natural. Ahora viene el reproche de Jesús. El reproche de Jesús. ¿Por qué estáis atemorizados? Noten que esto lo hizo cuando ya reinaba la calma, cuando ya la embarcación estaba quieta y el mar estaba calmado. Ahora Jesús dice: estás en posición para escucharme. Y le hace una pregunta profunda: ¿por qué estáis atemorizados? Bueno, yo me imagino que algunos, por lo menos en la mente, dijo: no, ahora no, Señor, ya no estamos atemorizados, ya se nos fue el miedo. Era la tormenta, pero no se atrevían a verbalizarlo. Y el Señor inmediatamente le hace una segunda pregunta: ¿por qué estáis atemorizados? Y luego le dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Bueno, cuando preguntamos dónde, es porque no sabemos dónde está. Es porque de alguna forma se nos ha desaparecido. Es porque de alguna forma no sé dónde está, se me fumó, la tormenta fue tan grande que de alguna forma se me perdió la fe. Y ahora, ¿dónde estará la fe? Se me perdió la fe en medio de la tempestad. Se me perdió la fe en medio de la frustración. Se me perdió la fe y no la encuentro en medio del obstáculo. Ahora no encuentro la fe. ¿A dónde se habrá ido la fe? Mezclada con el temor, oye, no la puedo encontrar. ¿A dónde está vuestra fe? Este mensaje continuará en el próximo programa. Y cuando la palabra no está acompañada de fe, las aves de rapiña vienen y se llevan la semilla. Las espigas nacen, las espinas nacen y ahogan la palabra, parábola del sembrador. Los afanes de este mundo hacen que la palabra se ahogue y no hay terreno para que esa semilla encuentre a dónde echar raíces y llevar fruto. Adquiere hoy este y otros mensajes del apóstol Miriam Saldaña que bendecirán tu vida. Visítanos en ccrestauración.com o llámanos al 407-382-2056 o al 855-347-8923.